La mentira de la traición de los tlaxcaltecas que nos enseñaron en la escuela. Bienvenidos a Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y el día de hoy te hablaremos de la alianza del pueblo tlaxcalteca con los conquistadores españoles que ha sido juzgada como traición en el imaginario popular mexicano y el cual ha provocado que a pesar de haber pasado ya 500 años sigan existiendo burlas o ataques a la población de este estado mexicano, pues se les culpa de haber sido los responsables de que los españoles derrotaran al poderoso pueblo mexica. Pues lamentablemente muchos profesores de historia en la escuela han ayudado a difundir esta mentira, y es por ello que los tlaxcaltecas siguen cargando esa lápida aún en nuestros días. Pero ¿se puede hablar de traición de los tlaxcaltecas a México o por lo menos al pueblo mexica? Pues aquí te lo diremos. Para la elaboración de este video nos basamos en los artículos La historia dentro de la historia, Tlaxcala y la nación mexicana, de Gabriel Martínez Carmona. ¿Por qué 500 años después en México no le perdonan a Tlaxcala su alianza con Hernán Cortés? De Darío Brooks de la BBC. Así como La traición de los tlaxcaltecas, el mito que ha perseguido a un pueblo por los siglos, publicado en el sitio Infobae. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo y agarra la botana que aquí comenzamos. Número 1. La culpa que le echan a Tlaxcala. En la escuela, muchos profesores han dicho que los tlaxcaltecas traicionaron a los primeros mexicanos, y esto los hizo merecedores para muchos del apodo de traidores a la patria. Como vamos a ver a lo largo de este video, la idea de la traición tuvo una importancia tal para la construcción del nacionalismo mexicano que permeó a la sociedad mexicana a tal punto de que hasta la fecha es una idea que más o menos prevalece. Frente a esto, los tlaxcaltecas han construido un discurso opuesto, el cual niega la idea de traición para afirmar que Tlaxcala es la cuna de la nación mexicana, pues a pesar de que ya han pasado 500 años, aún no se han logrado quitar este estigma, y cuando surge alguna plática o debate donde se mencione que alguien es de Tlaxcala, nunca falta el listillo que sale con que no se puede esperar otra cosa de los mayores traidores de la historia. Pero, ¿a quiénes traicionaron? ¿Debían ser leales a los de sangre indígena? ¿Debieron combatir a los españoles sin importar el precio que llegaran a pagar? Pues aquí te vamos a explicar el tema por partes. Número 2. La vida de los tlaxcaltecas antes de la llegada de los españoles. Cuando los aztecas fundaron su ciudad Tenochtitlan en 1325, el pueblo tlaxcalteca ya existía y se había asentado en su territorio en el centro de lo que hoy es México. Fundaron la ciudad de Tlaxcayán, a la cual se le tomó mucho significado por sus importantes avances en la astronomía, pues rendían culto a las estrellas por considerarlos entes divinos. Un asentamiento muy importante también fue el de la ciudad de Cacaxtla, que es relevante por sus pinturas rupestres, aún conservadas y muy visitadas. Estaba conformada por 4 señoríos: Tepeticpac, Ocotelulco, Tizatlán y Quiahuiztlán. Estos se unieron para resistir las amenazas externas y eran gobernados por un consejero supremo, integrado por caciques o tecuitli de los 4 señoríos. Los tlaxcaltecas nunca fueron sometidos por el gran imperio México-Tenochtitlan. Sin embargo, esto provocó que al ser el único territorio que no se encontraba bajo el dominio de los mexicas, mientras todos alrededor sí lo estaban, para la llegada de los españoles llevaban 60 años padeciendo un bloqueo comercial que los tenía al borde de la asfixia. Se ganaron un renombre de guerreros férreos, grandes estrategas militares, y al mismo tiempo se les impedía comerciar con otros pueblos aliados a los mexicas. Por esta razón, estos dos pueblos se veían como los peores enemigos y de ninguna manera contemplaron la posibilidad de unirse para derrotar a los invasores españoles. Número 3. El enfrentamiento entre tlaxcaltecas y españoles. Muchos tienen la idea equivocada que los tlaxcaltecas recibieron con flores y caravanas a los españoles y que inmediatamente decidieron unirse a ellos para vencer a cualquier grupo indígena que tuviera la osadía de desobedecer a sus nuevos amigos. Pero esto es completamente falso. La llegada de los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés a territorio tlaxcalteca no fue amistosa, y de hecho se enfrentaron en 3 duras batallas contra los ejércitos de los 4 señores indígenas gobernantes. Aquí cabe mencionar que cuando se dio el primer enfrentamiento entre tlaxcaltecas y españoles, los invasores ibéricos ya habían tenido una serie de batallas contra otros grupos indígenas en las costas del Golfo y del Valle Poblano tlaxcalteca,
por lo que su ejército ya estaba integrado por un fuerte contingente de indígenas aliados. Es decir, los tlaxcaltecas no fueron ni los primeros ni los únicos que decidieron unirse a los españoles. Tras varias batallas en que los ejércitos español y tlaxcalteca salieron diezmados, ambos bandos sabían que no había un panorama prometedor bajo esas condiciones. Los tlaxcaltecas sabían que no podían combatir por mucho tiempo contra las armas españolas y que tarde o temprano serían totalmente derrotados. Por su parte, Hernán Cortés tenía claro su objetivo en llegar ante el poderoso imperio mexica del Valle de México, del cual había escuchado grandes historias de riquezas y había recibido valiosos regalos de Moctezuma que despertaron su codicia. Pero al mismo tiempo se daba cuenta que no sería fácil derrotar a aquellos aguerridos tlaxcaltecas y que de prolongar por más tiempo los enfrentamientos llegaría con un ejército muy débil que no podría pelear contra el numeroso batallón mexica. Y así fue como ninguno de los dos bandos quería seguir peleando. Número 4. La alianza entre tlaxcaltecas y españoles. No se sabe a ciencia cierta quién buscó primero a quién. Los españoles dicen que fueron los tlaxcaltecas y los tlaxcaltecas que los españoles. Lo cierto es que se llevó a cabo una reunión para detener las hostilidades y buscar llegar a un acuerdo. Los tlaxcaltecas ofrecieron a Cortés una alianza amistosa para vencer a los de Tenochtitlan, pero esperaban respeto por aquello por lo que sentían tanto orgullo, su libertad y su autonomía como nación. Por su parte, Cortés les pide que adoren al Dios verdadero y al emperador Carlos V, y una vez que lo juran, se puede establecer el pacto. De acuerdo al historiador tlaxcalteca Luis Manuel Vázquez Morales, Cortés promete a Tlaxcala privilegios que no se van a observar en ningún otro virreinato, que no iba a tener ningún otro súbdito del rey, como es el de no pagar impuestos, tener un escudo real y otros privilegios como el de conformar un cabildo indígena a la par del cabildo español. En el primer enfrentamiento en México-Tenochtitlan, las fuerzas españolas y sus aliados tlaxcaltecas, así como de otros pueblos indígenas que se les habían unido, salieron derrotados en el memorable capítulo conocido como la Noche Triste. Pero tras la promesa de entregarles a sus aliados parte de los territorios conquistados, le sumaron al contingente español al menos 10,000 guerreros tlaxcaltecas, entre otros muchos aliados indios. Finalmente, la ciudad de Tenochtitlan cayó el 13 de agosto de 1521. La alianza había sido todo un éxito y por fin los tlaxcaltecas lograron vengarse de sus eternos enemigos. Número 5. Los privilegios que recibieron los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas tuvieron un trato especial de la corona española durante la colonia. Los reyes les concedieron una autonomía que ningún otro pueblo originario tenía. Además les fueron dadas tierras y riquezas. Los jefes de ese pueblo y sus descendientes fueron nombrados primos por el rey Carlos I, un estatus que si bien no llegaba al de los españoles y criollos, sí estaban un peldaño superior que el resto. La corona española también le dio el título a Tlaxcala de muy noble y muy leal. Un aspecto poco conocido de la historia tlaxcalteca en su participación en la conquista y colonización en América y más allá. Existen registros de la llegada de tlaxcaltecas con españoles a Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú, así como las ciudades que hoy están en el norte de México y sur de Estados Unidos, Florida e incluso en las Filipinas. En 1591, los tlaxcaltecas firmaron con la corona española unas capitulaciones en las que se obligan a dirigir hacia el norte de la Nueva España a 400 familias en calidad de indios madrineros, para culturizar a los grupos bélicos autóctonos de dicha región y para consolidar la economía virreinal con la búsqueda de minas de oro y plata. Estas misiones tlaxcaltecas permitieron la evangelización y fue cuna del mestizaje en pueblos y ciudades de entidades federativas que hoy forman parte del centro y noreste mexicano, como lo son Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León. Con esto, obtuvieron aún más la gracia de la corona, y los tlaxcaltecas dependían directamente del rey sin que tuviera de por medio ninguna otra autoridad, ya sea española o novohispana. Esto es, Tlaxcala era una población realenga. Por eso, es uno de los estados de México donde más se puede percibir la relación con el pasado español. Eso se respira en la arquitectura de sus casas y calles, en fiestas como la del carnaval adaptado entre náhuatl y castellano, o hasta en el hecho de que en el pequeño estado hay 36 ganaderías de toros de lidia. Número 6. El inicio del estigma de traidores. No siempre los tlaxcaltecas fueron considerados traidores.
De hecho, esa imagen solo se arraigó en el imaginario popular hasta el siglo XIX. Tras la independencia se desatan pugnas y se enarbola el sentimiento de nacionalismo. Al comenzar el movimiento de independencia, el Cabildo de Tlaxcala, con el respaldo de los caciques de los pueblos, ofreció nuevamente su apoyo al gobierno virreinal y a la corona, pues se opusieron a la entrada de las tropas de Napoleón Bonaparte a la península y condenaron el movimiento insurgente de Miguel Hidalgo. Y fue a partir de ahí que se abrieron viejas heridas y comienza un resentimiento hacia Tlaxcala y la idea de que eran unos traidores. Por supuesto, las consecuencias no se hicieron esperar. Tlaxcala tardó casi 3 décadas en ser reconocido como estado tras la independencia de México, e incluso en la primera constitución de 1824 dejó en la indefinición de qué hacer con ese territorio. En uno de los artículos de dicha constitución señalaba cuáles estados eran parte de la federación y una vez enumerados todos, al final se decía: una ley constitucional fijará el carácter de Tlaxcala. Incluso Benito Juárez, uno de los presidentes más admirados de México, reprodujo esa visión y se refirió a los viles tlaxcaltecas como los que prefirieron una rastrera venganza al honor nacional. Desde entonces han sido señalados y acusados por el resto del país a causa de las acciones que cometieron sus antepasados. Número 7. ¿Fueron traidores los tlaxcaltecas? Como bien sostiene el académico de la UNAM, Luis Manuel Vázquez Morales, no se puede traicionar a quien no es mi amigo. Y obviamente los tlaxcaltecas y mexicas no eran amigos ni aliados, sino todo lo contrario. Aún así, algunos creen que los tlaxcaltecas debieron ser fieles al imperio mexica y defenderlo ante la invasión de los conquistadores españoles. Es decir, fidelidad a la sangre indígena aunque fueran enemigos. Pero se olvidan que los tlaxcaltecas no eran aliados de los mexicas, ni estaban bajo sus dominios, ni existía una nación indígena como tal. En aquel entonces no existía una nación mexicana y no se podía hablar de españoles y mexicanos, sino de diferentes grupos con intereses contrarios. Los tlaxcaltecas peleaban por su propia patria, que nunca fue la mexica. Además, los tlaxcaltecas no tenían mejores opciones, pues ellos estaban enterados de las batallas que habían librado los conquistadores en 1519 contra otros pueblos originarios, con saldos mortales muy negativos para los indígenas. Sabían que podían dar la batalla, pero no les podían ganar, y por el contrario, corrían el riesgo de ser completamente aniquilados. Y bajo esas condiciones, tomaron la mejor decisión para la supervivencia de su pueblo y su patria. Es por eso que es momento de terminar con ese estigma de que fueron traidores. Incluso en estos tiempos de perdones, se debe considerar pedir perdón a este estado que lleva casi 200 años siendo acusados injustamente. La historia no se puede cambiar, pero sí se puede dar una interpretación diferente a los hechos. Y lo que nos debe quedar claro es que gracias a los tlaxcaltecas hubo una alianza que dio origen a lo que a la postre vino a ser México, la gran nación, el mestizaje. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios si crees que debemos pedir perdón a los tlaxcaltecas por haberlos acusado de traidores. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram, te dejaré los links en la descripción. Y por supuesto, tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. Venganza de Moctezuma que casi logra acabar con los españoles. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te contaremos la fascinante historia de la maldición que dejó el Tlatoani Moctezuma a los españoles, la cual se convirtió en una verdadera amenaza y logró acabar con muchos de ellos. Este pasaje histórico pasó de ser una anécdota llena de misterio a una frase que se toma con humor en la actualidad, pues a pesar de que han pasado 500 años de la conquista española, la venganza de Moctezuma sigue vigente.